Amigos, buenas noches, 0 horas 32 minutos 45 segundos. Están ustedes en la sintonía de Cadena Ibérica. Soy Antonio José Alés y esto es Medianoche. En directo, y están ya aquí con nosotros, en esta mesa de este importante estudio de Radio España. Están con nosotros y hemos aprovechado que venía Joaquín Grau, le hemos llamado realmente para hablar del cursillo y para que investigara este caso en la medida en que era posible. Y los testigos están aquí, los protagonistas de los hechos también, y Joaquín Grau antes del programa previamente ha hablado con ellos. A mí me gustaría que fuera Joaquín quien condujera por lo tanto un poco la presentación de estas personas y que nos dijera de qué va este fenómeno. Sí, bueno, el fenómeno es uno de tantos, desgraciadamente, consecuencia de haber manejado la Ouija con, yo diría, no solo ya con falta de prudentes, yo es que además habría que dejarla tranquila. No voy a hablar de 20.000 casos que han venido a mí a este nivel. Yo siempre he dicho que hay que tener mucho cuidado con la Ouija porque despierta además nuestros demonios personales. El caso es Luis, concretamente, que es que me ha mostrado la espalda. Después explicaré un poco cómo ha sido rápidamente. La espalda que tenía, pues bueno, unas erosiones. El efecto era como si lo hubieran pues flagelado, ¿no? Golpeado con una... Y esta es la sensación que tuviste, o con las uñas también que tuvieran. Esto es lo que tú notaste, no como uñas. La sensación que da es como si después de una persona que bien han golpeado o han arañado, tiene lógicamente las erosiones clásicas como surcos a este nivel. Joaquín, expliquemos para oyentes que no sepan qué es la Ouija, expliquemos qué es. La mayoría lo sabe, pero alguno habrá que no lo sepa y siempre hay que entenderle. Bueno, sí, la Ouija además la gente, sí, lo que pasa es que la Ouija a veces desconcierta porque la gente lo conoce como vasografía. Ya sabemos que la Ouija es eso que se pone en círculo, o no en círculo, por el caso es lo mismo, las letras del alfabeto, los números, sí, no y alguna palabra más, y automáticamente lo que hace la gente que no tiene la Ouija es un sí en alemán, francés, esto no significa nada, pero es una Ouija significa cuando el tablero está elaborado ya para hacer esas sesiones. Esas sesiones son sesiones en realidad de espiritismo, porque lo que se trata es de comunicar con un automatismo. No olvidemos que el espiritismo se basa en los automatismos, y los automatismos pueden ser, o bien, y además con los estados de conciencia alterados, y estos pueden ser una medium parlante, se puede manifestar hablando, la medium, en el caso de espiritismo clásico. Puede haber una Ouija, que es la que hace que el dedo que se sitúa sobre la copa, porque la gente entiende normalmente que la copa se mueve sola, o que el máster que se llama se mueve solo, porque la copa es el máster. El máster a veces tiene como unas rodecitas y tal, que hace más fácil que se pueda manejar sobre el tablero, que es cuando es la Ouija, cuando está preparada. Cuando no está preparada, pues se ponen estas letras y entonces se ponen los dedos encima de la copa muy ligeramente, sin presionar fuerte, y la copa empieza de alguna manera casi como autónoma. Me preocupa muy poco que la gente se preocupe a su vez de si la copa es cogida, no es tocada, porque realmente las experiencias están muy claras. Los contenidos no son conscientes, porque las fuerzas entre uno y otro se equilibran, y salvo que todos se pongan muy de acuerdo, es muy difícil ir a las letras con la copa para que salga un mensaje consciente, de engaño consciente. No hablo ahora de engaño inconsciente, que este es otro tema. Entonces, total, que la copa se mueve y va dando a unas preguntas, va dando unas respuestas juntando las letras. A veces las respuestas son incoherentes, las letras no juegan, y otras veces, la mayor parte de las veces, son sorprendentes. Yo puedo asegurar que hemos tenido mensajes haciendo investigación que han sido, que escapa mucho más allá, porque toda la idea era, y luego esto sirve para luego explicar el caso que tenemos aquí de Luis. Normalmente cuando alguien se habla de esto se dice, bueno, sí, claro, con el automatismo lo que sale son los contenidos subconscientes, y efectivamente los contenidos subconscientes salen, y con una gran fuerza, porque lo que hacemos es hacer con esta especie de palanca brazo, dejando el consciente libre, es precisamente una bajada a ritmos lentos, y entonces salen los traumas, todo lo que hay bloqueado, pero no de una manera terapéutica, sino que sale por su cuenta, de una manera además identificado con algo que a su vez tú antes has identificado, y automáticamente puedes decir que aquello es un diablo o es lo que sea cuando estás dando tus diablos interiores. Cuidado, pero cuidado. Luego ocurren cosas como, por ejemplo, voy a contar un caso muy rápido porque es muy significativo, que me ha ocurrido a mí personalmente. En una Ouija nuestra, investigando, salió salió alguien que dijo que era pato. Y automáticamente, bueno, nosotros dijimos, bueno, bien, nosotros no nos lo tomamos muy en serio, en el sentido de que, bueno, pues pato, oye, ¿pato qué es? Bueno, pues pato es, solo, es que se acelera. Sí, acelero solo.
Pato dijo era una niña que había muerto, que tenía como 18 años, dijo que se llamaba Ana no sé qué, yo no me acuerdo ya mucho del todo, pero vamos, lo que sí me acuerdo perfectamente es del hecho. Y entonces dijo que estaba muy preocupada porque por favor le dijéramos a su madre que el pendiente que no encontraba estaba en un joyero X, que ahora no recuerdo la dirección. Bueno, no le dimos, que era amiga de una amiga de un amigo que estaba haciendo la ouija, de Paco. Es decir, Paco no es decir nada, que estaba haciendo la ouija. Bueno, no le dimos más valor, seguimos, y un día me llama y me dice, oye, he encontrado a esa amiga, le he preguntado que la tal Ana, si la ha conocido. Y me dije, sí, hombre, Pato. ¿Cómo Pato? ¿Por qué Pato? Dice, sí, es que andaba así, como un pato. Dice, la llamamos Pato, era compañera de universidad, que no recordar, de universidad de Co. Murió muy joven. Y le dice, pues mira, pasa eso, hemos tenido una ouija, entonces ha hablado de que el pendiente está en tal sitio, etcétera, etcétera, dice que murió hace tanto tiempo, pues efectivamente, le dice la amiga, que para que tenía tal edad, pues efectivamente más o menos tenía esa edad, que tal cosa, todo coincidía. Dice, pero del pendiente yo no sé nada. Dice, pues mira, habla con su madre y pregunta a ver qué es eso del pendiente. O sea, quiero señalar con eso que ninguno de nosotros, nadie sabía nada del pendiente, más que la muerta, si es que era la muerta, no hago dogmatismo. Y automáticamente habla con la madre, después habla con este chico, habla con nosotros. Bueno, la madre por lo visto armó, nosotros no quisimos entrar más ya, armó el gran eso, porque efectivamente el pendiente era que esta niña, había unos pendientes que iban heredando todas las hijas mayores, que venían ya de hacía muchos años, que era una joya familiar. Y esa niña resulta que cogió los pendientes por primera vez, cuando le dio su madre, ya tenía 17 o 18 años, le dio los pendientes, los llevó a un baile y perdió uno de ellos. Y para no dar un disgusto a su madre, hizo que hicieran una copia en un joyero determinado. En este tiempo murió la hija, y esa copia estaba haciéndola tal joyero. Esto lo voy a ver más que ella. Quiero decir que a veces ocurren cosas muy sorprendentes, aunque no siempre son así de sorprendentes. Lo normal es que se las provoque uno mismo. Entonces, esa ouija, que es un espiritismo, una forma de hacer espiritismo, en el caso tuyo, de Luis, lo que pasa es eso, que tenía arañazos, que él van a hacer una ouija, para abreviar, que nota que de pronto como si la espalda le arañasen, que nota calor antes, notaste tu calor, notaste inquieto. Vamos a hacer algo. Que nos cuente Luis la experiencia. Bueno, básicamente sí, al principio fue así. Lo que pasa es que la primera experiencia no fue un arañazo, sino un golpe. Y a raíz de eso, sí. Pero Luis, ¿cómo empiezas a hacer ouija y por qué razón? Bueno, empecé a hacer ouijas y si me tengo que trasladar a la primera vez que yo hice ouija, pues ahora mismo no sé por qué motivo la empecé a hacer. Yo comentaba antes con Joaquín que bueno, que todos estos temas a mí siempre me han gustado mucho. Yo intentaba comprarme libros, intentaba, no sé, enterarme un poco del tema. Lo que pasa es que también lo he dicho, y aunque suene así un poco mal, he sido siempre muy cagón. Entonces, pues bueno, me interesaba, pero había esa otra barrera que a mí me daba mucho miedo, además luego lo pasaba muy mal. No me acuerdo por qué empecé, Antonio, a hacer ouija yo. Por eso, no sé, porque me interesaba, porque unos temas, bueno, como muy desconocidos y que, bueno, al margen de la historia de por qué empiezas a hacer ouija, el hecho es que la haces. Sí. ¿Y invocáis a alguien o esperáis que salga? No, lo que ocurre es que él, según me ha contado, por eso decía, él cuando van a hacer la ouija es cuando nota primero el golpe, efectivamente, como que te han empujado. Antes de hacerlo, sí. Antes, cuando estaba subiendo la escalera, ¿no? Sí, cuando entramos en el portal. Y notas a su vez, antes de empezar a hacer la ouija. Antes, como si la arañan, efectivamente tiene una erosión ahí, y ahora señalabas que ha vuelto a surgir otra vez, ¿no? Sí, esta misma noche, antes de venir, pues estábamos esperando a Carlos, porque estábamos esperando en el mesón de Jesús y Tere. Perdón. Y estábamos esperando a Carlos porque habíamos quedado con él. Entonces era muy tarde y Carlos no venía. Entonces yo me he puesto nervioso porque bueno, han ocurrido tantas cosas, porque es que han ocurrido un montón de cosas extrañas a la vez. Entonces yo ya pensaba llego a pensar muchísimas cosas porque tengo un lío en la cabeza tremendo. Entonces yo digo, a ver si le ha pasado algo a Carlos. Entonces ella llama a su casa. Entonces se ha puesto la madre, sé que está Carlos, sí, se ha puesto Carlos. Entonces yo a Carlos le he notado muy extraño. No sé si porque de verdad estaba extraño ya por la psicosis que tenía encima. ¿Qué te pasa, Carlos? No me pasa nada. Que sí, que estás muy raro, que hablas muy raro, parece que estás borracho. Que no me pasa nada. Acabo de entrar en casa ahora mismo y estoy muy cansado. Pues bueno, pues te esperamos allí, en Radio España y tal. Entonces ha cerrado Jesús el mesón y nada más echar el cierre, he dicho, ahí, mi bolso. Yo llevo siempre un bolso de mano donde llevo mis papeles y tal.
digo, perdona Jesús, tienes que abrir otra vez que se me ha olvidado el bolso. Total que nada, ha abierto Jesús, ha encendido la luz y he ido hacia adentro, hacia, digamos, la trastienda del bar, a coger el bolso. He cogido mi bolso y bueno, luego al salir, nada más salir a salir del mesón, pues he ido a abrir la puerta y ha pegado la puerta con el cierre. Entonces me he asustado, vamos, me he asustado. Y en ese mismo momento, entonces, ha sido la única vez que de verdad he sentido un arañazo. O sea, hoy ha sido la única vez que he sentido un arañazo, porque otras veces han sido golpes. Cuando me caí, que tuve una caída, porque me gustaría que la caída la explicaran ellos, porque yo no la recuerdo muy bien. Lo que quiero decir es que hoy ha sido cuando he sentido realmente el arañazo. Ellos me han visto, ¿qué te ha pasado? ¿Lo hice otra vez? Y he dicho, sí, ahora mismo me acaban de arañar. Me han levantado la camisa y efectivamente había otros no sé cuántos arañazos más que los que había esta mañana. Vamos a ver, porque sería importante que Jesús nos contara. ¿Tú estabas presente, Jesús, cuando en esa sesión de Ouija? Sí, también estaba. ¿Y qué personaje aparece allí en el tablero? Personaje, vamos, se le puede llamar personaje. Sale un nombre allí, ¿no? Sale primero un nombre que se lo preguntamos, dijo que era Yahvé. Vamos a suponer que esa persona se fue pronto. Vamos, digo suponer. Acércate más al micrófono. Digo suponer a lo que salió allí. Se fue pronto y entonces salió otra cosa, otra persona, y que dijo que era Oliver Hardy. Y entonces le relacionamos con Luis, que trabaja en el humor también, y dijo que tenía mucha envidia de él. Pero salía algo relacionado con arañazo, un personaje Uña o algo así, ¿no? Le preguntamos que quién era y dijo que era Uña, primeramente, luego nos dijo el nombre, o sea, le preguntamos cómo se llamaba, nos dijo el nombre. Y eso, y todo metiéndose hacia él. O sea, basándonos en la cosa de él, ya que antes le había ocurrido eso de los arañazos. Bueno, hay una cosa también. Jesús y Tere, en matrimonio, han tenido también experiencias antes parapsíquicas, porque en su casa, por lo visto, la muerte de una abuela que luego se ha manifestado, sí, hasta el punto que me hablabais de que al niño, a la niña, había dicho que había visto una mujer. Ha habido ruidos, bueno, lo clásico de una especie de casa encantada. Ahora bien, yo, si me permitís una cosa, en este caso, Luis, antes he hablado de algo que no tenía una explicación coherente en el sentido racional, en cuanto que ninguno, y por eso he dado el ejemplo anterior, en que a veces nada más que la persona que aparece es la que puede dar una explicación y por lo tanto nos deja un tanto perplejos. En este caso, y yo te he preguntado a ti, ¿te acuerdas que cuando me estabas hablando te he preguntado que tú habías tenido conflictos, evidentemente, en la infancia o tal, que tú has tenido que tener aspectos? Yo te veo además con unos contenidos determinados, y yo creo que ahí, no puedo hacer un diagnóstico objetivo total y completo, puesto que tal, pero yo veo, y casi podría probar con estados regresivos contigo, Luis, que esto realmente, lo que he dicho antes, de nuestros diablos interiores. El peligro de la Ouija está, al margen de que puedan surgir cosas que a veces nos desbordan, está básicamente en nuestros contenidos. Mira, hay una cosa, por ejemplo, un compañero de televisión, en un momento determinado resulta que, se le muere una niña que acababa de nacer, ahogada en la cuna, con la sábana y tal. La madre, lógicamente, se siente muy culpable. Ella no sabía lo que era la Ouija ni era nada, cuando nosotros, ahí está Antonio José Ales también con el programa Más Allá, este era un operador y aprende un poco lo que es eso y hace una experiencia. Es terrible porque los demonios se vuelven interiores contra nosotros. En un momento dado de la experiencia sale una niña, resulta que es la hija, dejemos si eso no es. Y claro, lógicamente la madre, que había de alguna manera había ya quedado un poco tranquila con el trauma de que había asimilado la muerte de la hija de la que se sentía culpable, claro, ¿soy tu hija o eres mi hija? Sí, soy tu hija. Y claro, la primera pregunta, ¿cómo estás, hija? ¿Estás bien? Claro, menos mal que la niña dice, no te preocupes, mamá. Digo, menos mal que la niña dice, entendedme, en el contexto de la Ouija, sí. No te preocupes, mamá, porque estoy bien, y etcétera, etcétera, etcétera. Figuraos si esa niña llega a decir, cuando la madre se siente tan culpable, le llega a decir, mamá, tú tienes culpable porque tú me has dejado ahogar en la cuna y yo estoy en el infierno, o qué sé yo, qué trayectoria podía haber contado esa niña. Y la madre dudará o no dudará de la realidad, pero lo que no cabe duda es que allí se arma el cisco interno por parte de ella terrible. Bien,
¿Qué es lo que se había volcado en esa ouija? La preocupación de la propia madre, que estaba intentando encontrar una respuesta a estos contenidos interiores. Yo me atrevería a decir en este caso que, y cuidado, que lo que voy a decir es que, aunque ese demonio pueda estar dentro de esas posesiones que hemos dicho antes, precisamente, de nuestros propios contenidos bloqueados, traumáticos, cuidado, no olvides una cosa, que aunque haya unas señales externas, esto no es nada más que explicarte hechos que coinciden con eso. Aunque haya unas señales externas, no olvides que nosotros, haciendo hipnosis, se ha logrado que una persona se rompa los vasos sanguíneos y ponga su propio nombre en la piel. Quiero decir que uno puede provocarse erosiones de este tipo. No digo que sea ni deje de ser, observa lo que digo, estoy explicando. Entonces lo que te quiero decir con eso es que no siempre hay que pensar, y además hay que pensar siempre por economía de hipótesis, primero en una hipótesis terrena, primero. Después ya llegaremos a las otras si estas no son comprobables. Pero lo primero que hay que pensar es que no estamos nosotros, inconscientemente, cuidado, a ver si me explico. Sí. Inconscientemente, siempre queda claro que estoy hablando del inconsciente. Inconscientemente nos estamos provocando unos daños porque hay unos sentimientos de culpabilidad, porque hay unos hechos determinados. Fíjate tú mismo que estás hablando de una contraparte de humor. Tú mismo me estás hablando como si estuvieras hablando con tu contraparte. Está al lado del Oliver, a Hardy. Humor. ¿Qué es el uno con respecto al otro? El gordo y el flaco. Es precisamente la otra parte. Yo creo que sería interesante algo de cara a nuestros oyentes, y si Luis lo permite, nos gustaría que nos mostrara su espalda. Ahora, que se quitara la camisa y nos mostrara su espalda. Si no le importa, sería interesante que lo comentáramos para ustedes. Yo no lo he visto, Joaquín sí, pero creo que merece la pena. Y merece la pena fundamentalmente porque ustedes a lo mejor juegan a esto de la ouija. Son unos tremendos arañazos. Sí, yo creo que ahora, incluso por la luz quizá, son más visibles ahora que antes, ¿eh? Es que cambian, es que... Sí, ahora son más visibles que antes. Se vuelven dobles. La uña parece que está partida y tiene dos rollejos en cada arañazo. No, es más visible ahora que antes. No sé si es por la luz o es que ahora eso, pero son visibles, ¿eh? Vamos, no visibles, muy visibles, claro. Unas marcas rojas tremendas en la espalda. Luis, es decir que antes ya de hacer la ouija, tú te sientes golpeado. Sí, fue en el momento antes, se lo he explicado antes a él que bueno, fue el hacer la ouija, nos planteamos, ¿hacemos la ouija, no hacemos la ouija? Había ahí un tira y afloja, pero un tira y afloja en el que nadie era capaz de decir sí o nadie no. Curiosamente, y aunque suene un poco tonto, se hizo como una especie como de votación. Bueno, ¿quién quiere hacer la ouija? Yo. Había menos gente que quería hacerla, o sea, perdíamos, digamos, los que la queríamos hacer. Al final acabamos todo por quererla hacer sin un motivo aparente. Jesús decía, yo no hago la ouija si no hay un motivo especial, yo no la hago por hacer. Y al final él mismo se convenció de quererla hacer. Entonces, bueno, pues lo que comentaba antes con él, subimos a por un tablero que estaba en casa de Jesús, que está pegando al mesón donde pensábamos hacerlo, y fue en el portal donde la primera vez me pasó. Yo, bueno, esa primera vez, bueno, os podéis imaginar, me asusté muchísimo, nos asustamos todo mucho, pero no fue comparado nada a lo de la segunda vez, a lo de la caída. Lo de la caída aquella noche fue impresionante, o sea, los 5 llorando, fue algo... Pero vamos a ver, Jesús, acércate, ahí por ahí otro micrófono, no conozco tu nombre. Carlos, ¿no? Carlos, lo que yo quiero saber es si vosotros os disteis cuenta perfectamente que algo o alguien, o que este hombre... Yo lo sentía, perdón que te interrumpa. Salió desplazado. A la salida del pub. Sí. Lo que fuera, o si vamos a suponer que fuera él el que lo hiciera, luego si fue él, fue un gran artista, vamos, en hacerlo. Porque una caída de esas, yo la comparo como, y vamos, y lo saben todos los que están aquí, mis compañeros, la comparo como a un futbolista cuando le hacen una entrada, una especie de zancadilla, vamos. Sí. Ajá. Carlos, ¿qué puedes tú decir? Carlos, es que cuando lo de la caída no estaba, o sea, cuando pasó lo de la caída no estaba. Tere sí. Pues vamos a acercar este micrófono a Tere. Acércate todo lo que puedas, Tere. Acércate, por favor. Y cuéntanos tú, ¿qué viste allí? ¿Qué impresión te dio? Bueno, la impresión horrible, porque ahora mismo estoy aterrorizada. No está muy afectada, ¿no? Pero está muy... Mucho. Es que me paso las horas llorando y... ¿Pero por qué? Porque es que nunca había visto una cosa igual. O sea, ver a mi amigo por los aires, pues fue horrible. ¿Pero cayó o se elevó en el aire un poco? Se elevó las piernas primero hacia adelante, como si le hubiesen dado por detrás, por los tobillos.
levantó las piernas y en décimas de segundo quedó en el aire y se dio contra el suelo. Bueno, horrible. Fui a cogerle, lo primero que hice. Y además, o sea, todos a la vez mirándole, porque yo que salí el último del pub, o sea, justo cuando me puse a la par de todos, que él como estaba muy nervioso, digo yo que le notaría, o lo que fuera le notó, se fue un poquitín para adelante, y justo al irse para adelante y todos mirándole, fue cuando le pasó. Sí, Carlos. Sí, yo quiero decir una cosa. Luis y yo somos como hermanos, no nos conocemos muy bien. Creo que es una persona muy receptiva. Me la ha demostrado muchas veces. Sin ir más lejos, en cierta ocasión subí a su casa y a la bajada me escribió en un papel y me dijo: guárdatelo en el bolsillo. Cuando bajamos me dijo: no ha salido lo que yo pensaba. Y le dije: ¿qué pensabas? Lee el papel. En el papel ponía: va a pasar algo en el ascensor o en el portal. Y no había pasado después, había pasado antes, me había pasado a mí solo. El ascensor se me había parado varias veces sin alguna causa justificada. Yo pienso que soy una persona bastante incrédula a este respecto. Si no le conociera tan bien como le conozco, pues no sé, pensaría que a lo mejor podría ser algo amañado. Pero lo predijo antes de él saber nada. Joaquín, todo ese tipo de cuestiones, tú hablabas de regresión, todo ese tipo de cuestiones, generalmente a través de la experiencia que tenemos, hemos visto que a través de la regresión muchas de ellas, casi el 100% se justifican plenamente, como tú ya de alguna forma anunciabas antes. Es que el que no lo conoce eso, claro, es muy difícil pensar a vosotros lo que he dicho yo antes, porque tú mismo decías, claro, tiene que simular muy bien. Tú estás hablando de como un fraude consciente y creo que no estáis entendiendo los conceptos que os he señalado antes, lo cual no quiero decir que la explicación sea la correcta. Yo he visto cosas sorprendentes, evidentemente, pero claro, no vamos a ir a... tú señalabas antes precisamente también, o quién era de vosotros me hablaba en tú, ¿no?, de ese movimiento de tipo que te he dicho yo, de Pombagira y tal. Por ejemplo, hay una manifestación diabólica, cuéntalo, o sea, para que incluso, o sea... Bueno, no, lo que hablabais de Belcebú y que después había un... cuéntalo. Sí, hace una semana hicimos también la ouija en mi piso y me salió algo que decía que se llamaba Belcebú. Al preguntarle que si en realidad era él, lo único que nos contestaba era pues muy deprisa sobre sí mismo. El vaso se movía a una velocidad pues bastante pero deprisa. Se movía sobre sí mismo dando vueltas. Dando vueltas. Lo movíais vosotros con el dedo, estabais del dedo puesto encima. Sí. Bueno, esto es muy típico también de la ouija, que se mueve. Lo que quiero decir con eso también es que, por ejemplo, en los candomblés, en los vudús, etcétera, uno de los movimientos más típicos de los exú, o en los casos de los candomblé, de los exú y de las pombagir. Las pombagir, los exú son lo que nosotros llamaríamos demonios precisamente, pero que no son demonios, son vibraciones no uniformes, no ordenadas. Es lo que después nosotros hemos llamado demonios. Lo que no está ordenado, lo que no es, no bueno ni malo, porque aquí no hay ni bueno ni mal, sino simplemente desarmónico. Entonces, precisamente la manifestación de ellos cuando están haciendo una umbanda o un candomblé es como una especie de derviche, dar vueltas sobre sí mismos, que es el clásico movimiento de las pombagira, que es la palabra, pombagira. La pombagira precisamente es la mujer, la prostituta del exú, porque dicen prostituta porque como es desordenada, pues se supone que es ese concepto. Quiero decir que hay unas manifestaciones que curiosamente energéticas, que curiosamente coinciden en otras manifestaciones que después nos dan en nuestra cultura, en la ouija o en otras cosas de este tipo. Pero bueno, al margen de eso, tú me estabas diciendo, Antonio José, que es verdad, que si vosotros no habéis visto en qué gran medida la libido, nuestra energía no puede llegar a formar posesiones dentro de nosotros. ¿De qué manera? Yo te veo a ti, por ejemplo, Luis, te veo aquí ahora, y no es meterme contigo, quiero decirte que esto, al contrario, porque cuidado, yo cuando he dicho antes, a todos nos gusta que sean cosas que vengan del exterior, pero cuidado, que eso no significa que no puedan ser tan espeluznantes, tan impresionantes, vengan de dentro que vengan de fuera. Dime. Perdón que te interrumpa. Yo quiero decir alguna cosa porque quede clara, además, no sé, me está como recomiendo, y lo quiero decir. Si he venido esta noche aquí, no sé, o sea, pienso que ellos compartirán lo que voy a decir. Ha sido un poco como tabla de salvación para mí. O sea, yo quería una solución para esto. No lo hacía por el placer de decir, para explicar el caso, no. Lo he hecho un poco como tabla de salvación porque de verdad que no aguanto la situación, o sea, no lo aguantaba más. Entonces,
a surgir todo lo del programa de Antonio José y el venir y tal, y decirnos a Antonio José que venía una persona preparada sobre el tema, entonces era, no sé, la última esa que a mí me quedaba o que nos quedaba, porque ellos también lo están pasando fatal. Entonces sí, es que yo además lo estoy pasando mal por mí, pero luego es que los veo a ellos, están totalmente desquiciados también, entonces yo lo paso también muy mal por ellos. Creo que os estáis cargando el uno al otro, si es que el uno al otro cargando energía de preocupación y de... Claro, porque ¿cómo no me voy a preocupar yo? Y de ver a mi mejor amigo, pues que está, o sea, y a ellos cuando se pusieron así, es que, o sea, es, aparte de la psicosis que tengo metida, porque no sé ni qué es, ni cómo es, ni por qué me pasa, ni por qué razón, es de verlo a ellos que lo están pasando fatal, que no son ellos mismos, que sean, no sé. No, pero por favor, no es... Yo comprendo, si esto es lo terrible, y lo que sí habría que hacer es decir que la gente se deje, si no está muy preparada, que se deje de hacer, yo esto lo he dicho siempre, vamos, lo hemos dicho, ¿sabes? Que la ouija es peligrosa por eso, básicamente. Mira, es más peligrosa porque salen los contenidos interiores, precisamente, de una manera incontrolada, sin que nadie, en este caso, pueda encauzarlos, una persona adiestrada que pueda estar precisamente llevándolos por el camino. Esto es como tomar un alucinógeno sin un guía. Puede pasar las cosas más horrendas del mundo. Y no por eso hay que pensar también que necesariamente son cosas que están fuera de nosotros. Aunque está por ver que es que está fuera y que está dentro. Cuidado, esto es otra historia ya. Pero al decir todo eso, lo que quiero señalar es lo primer punto. Que la ouija pues se deje tranquila. Porque al final da una broma. Siempre hay una broma. Vamos, yo conozco personas, en este caso no es para asustarse, pero que han pasado por el psiquiátrico por culpa de la ouija. Esto es un hecho. Y muchísimos casos los hemos conocido y de una preocupación tremenda y luego de muy difícil recuperación. De todas formas, como estábamos hablando antes de ese ambiente donde se están haciendo las cosas, y parece ser que ya en la casa de Tere hay, de alguna forma, hay una impregnación, hay un misterio. Exactamente, se han retirado de esa casa. Claro. Bueno, vivíamos antes en una casa en la cual vivían los abuelos de mi marido, y nada, pues un día, pues no sé, empezaron a moverse las cosas. Yo suponía que, bueno, que podía ser el aire, algún niño, es que tengo 2 hijos, que alguno movía las cadenas, pero claro, ya cuando se empezaban a mover, estando ellos dormidos, era imposible. Los golpes en los cristales, cosas que no podía explicarme de ninguna manera. Y luego ya al remate, que mi propio hijo mayor me llama una noche y me dice que había visto una señora. Y yo, claro, asustada, digo, ¿cómo que una señora si estoy sola en casa? Dice, ya, pero ha venido una señora, me ha mirado y no me ha hecho nada más. Y bueno, el niño nada más rápidamente se durmió, pero claro, yo me quedé pues horrorizada otra vez. Pero vosotros sabéis que un poltergeist se puede explicar con energía no de personas fallecidas necesariamente, lo cual no quiere decir que pueda haber aspectos fantasmales. Quiere decir que todo tampoco hay que achacarlo siempre necesariamente a algo que viene del exterior, aunque lógicamente habría que analizar el caso bien, no se puede dar un diagnóstico así por las buenas, ¿no? Bueno, es que también... Pero hay elementos de poltergeist en lo vuestro. También esta señora o el espíritu, lo que sea, pues por la noche nos hablaba, o sea, nos llamaba por nuestro nombre, nos apagaba las luces, nos las encendía otra vez, o sea, cosas que no sé. Ahora ocurre esto y... Hay lo he hablado antes, precisamente he dicho la palabra adecuada, Antonio José, he dicho la palabra impregnación. Hay una de las hipótesis que hay ya para ir a unos casos del más allá, es precisamente que cuando una muerte es dramática, una muerte ha sido, de alguna manera alguien quiere, esta es la teoría, seguir en este mundo, y hay una muerte traumática que deja una impregnación energética. Esa impregnación es como una holografía, que de alguna manera es una fotografía holográfica. Si tú le cortas un trozo, sigue estando entera, lo único que está menos activa, está debilitada. Entonces, si tú lanzas el 40%, digamos, para decir algo, de tu energía, ese 40% actúa como una especie de automatismo. Esta es la teoría, la hipótesis, actúa como automatismo. Entonces podría haber una impregnación que en este caso, o bien moldeada por sí misma, esta es hipótesis, cuidado, o moldeada por alguno de vosotros, si fuera en este caso con capacidad para una ideoplastia, para formar esa etapa. Esto ya son después una serie de hipótesis en parapsicología que hay que investigar, pero claro, lo primero que pensar es siempre en teorías de más acá, porque si no entonces acabaríamos enseguida viendo muertos y todo por todos los lados. Luis, a mí me gustaría que tú explicaras a los oyentes
lo que particularmente has sentido mientras practicabais la Ouija. Porque tú has debido sentir algo especial, distinto a lo de ellos, puesto que de alguna forma eres el protagonista, el sujeto elegido por ese supuesto ente que se aparece en el tablero y que después te marca la espalda y te tira. ¿Sentiste algo distinto a lo de tus compañeros mientras hacías la Ouija? Sí, además yo se lo preguntaba a Tere, ella me decía que no, hubo un momento en que Tere interrumpió, digamos así, la sesión y dijo: Luis, no puedo hacer contigo la Ouija, eres muy negativo, porque yo, primeramente cuando empezamos, yo lo que estaba pidiendo también era ayuda, o sea, yo quería saber qué me había pasado, o sea, a toda costa quería hacer la Ouija para saber qué me había pasado a mí en el portal, quería soluciones, quería saber qué era eso y por qué y de qué manera. Entonces yo notaba como si algo no quisiera dejar que esa ayuda me entrara. Entonces había momentos en que, bueno, sí lo reconozco, yo me ponía en plan, no sé, en borde, digámoslo así. Entonces yo le decía a Tere, si es que no deja, hay algo que no deja que eso me ayude. Y luego también he sentido en algunos momentos esa presencia, ese acoso, un agobio tremendo, y me producía un nerviosismo total. O sea, lo de hoy no, por ejemplo, hoy cuando me ha pasado esta mañana no he sentido nada en absoluto. Y cuando me ha pasado ahora, a última hora, yo que sé, media hora antes de venir aquí, tampoco he sentido nada especial. He sentido simplemente un arañazo, pero antes sí lo había sentido. Esa presencia, no sé, algo, es que no sabría explicarlo. O sea, Luis, que no es solamente durante la práctica de la Ouija, sino en cualquier momento del día, en estos últimos días, te están ocurriendo estas cosas. Sí. Y tú sientes, por ejemplo, bebe agua tranquilamente, que la necesitas, bebe agua tranquilamente, no te preocupes. Es interesante saber si no solamente siente esos golpes, esos arañazos, sino una sensación de acoso. ¿Hay una sensación de acoso? Sí, además de acoso que me pone muy nervioso y lo siento como muy palpable, o sea, como, no sé, es como esas veces que pienso que hemos sentido todos cuando vamos andando por la calle solo, que te siguen, ¿no? Y vuelves la cabeza como con miedo, como no sabiendo qué encontrarte. Lo que pasa es que es como esa sensación fuera que tú sabes que es cierto, o sea, no es una duda, sino que sabes que está ahí, que es cierto. O sea, es por comparar, por hacer una comparación. Es una comparación válida, es el sentirse esa supuesta presencia. Sí, pero que no es supuesta, que sabes que sí, o sea, que sabes que no es una suposición, que está ahí, o sea, que lo estás sintiendo de verdad, que, o sea, que no te da paso a decir puede o no puede, no, es cierta. Eso por lo menos es lo que yo siento. Luis, en el momento en que eres lanzado al aire, que sientes ese empujón, ¿tú eres consciente de ello? No, de ello? Es la única fase de todo esto en la que fue la explicación de ellos, lo que a mí, o sea, fueron ellos, por decirlo de alguna palabra, los que me lo explicaron a mí, porque ellos, ahí fue la única vez que no sentí nada. O sea, no sentí nada más que yo, que no sé cómo explicarlo. Pues, vamos, que fuiste desplazado hacia arriba. Sí, ya está, o sea, nada, pero nada en especial, ni un golpe, ni que me agarraban, nada. En un momento, en una centésima, yo qué sé, no sé. No. Antes hablabais, Joaquín y tú hablabais de frío y calor. ¿Cuándo has sentido el frío y cuándo el calor? Frío no, sentía calor, lo he sentido 2 o 3 veces antes de que pasara algo. 2 o 3 veces he sentido mucho calor. Y bueno, me quité la cazadora. La segunda vez yo también sentí calor, me quité la cazadora y yo no le di ninguna importancia. Entonces Jesús dijo: Luis, ¿otra vez? Entonces, bueno, reaccioné y dije: Dios, otra vez, ¿qué pasa? ¿Será eso? Y bueno, y fue cuando pasó otra vez lo de los arañazos. Pero la segunda vez yo no le di, o sea, no relacioné el calor con que fuera a pasar algo. No. Respecto a la Ouija, la verdad es que hay cantidad de teorías. Yo siempre me he manejado una y que, con permiso de Joaquín, voy a exponer. Luego él puede plantear otra o corregir la mía o como queramos, no da lo mismo, porque estamos en una tertulia muy abierta y dispuestos, como es lógico, sobre todo a ayudaros y a que esto desaparezca, que esta problemática desaparezca. Pero mi teoría de la Ouija creo que está muy clara, y es que todo el mundo concentrado, ahí entramos ya en algún estado alfa o en algún otro más profundo aún, donde todas las mentes de los que están alrededor del tablero de alguna forma se unen y se forma una especie de mente máster, donde se junta un montón de información. No solamente la que posee Luis, la que posee Jesús, la que posee Tere, Carlos, todos los que están en la mesa, todo el conocimiento
consciente o inconsciente de los que están alrededor del tablero y practicando la Ouija se une en ese momento. Es como si hubiera una mente máster sobre la mesa, ¿eh? Entonces, qué duda cabe que puede aparecer en el tablero un mensaje que el resto del grupo no conoce, solamente lo conoce uno, y a lo mejor a nivel inconsciente, y de ahí el gran pasmo, ¿no? El gran asombro que nos causa. Pero bueno, si esto no lo sabemos ninguno, ¿cómo puede ocurrir? Y yo creo que sí lo sabemos. Lo que pasa es que no lo sabemos a un nivel consciente, pero en ese momento y en un estado alterado de conciencia, qué duda cabe que nuestro inconsciente nos está enviando mensajes muy claros y muy concretos. Incluso a veces está dirigiendo la mano y nos está obligando a apretar en el vaso y no nos damos cuenta de ello. Esto lo hemos comprobado muchas veces. Lo terrible, sin embargo, es cuando en un caso determinado, y quiero contarlo porque eran médicos, eran gentes interesadas por estos fenómenos, fue tal vez, Joaquín, la primera vez que yo vi hacer la Ouija. Se invocó a Satanás, que es lo que comentaba antes, que es un nombre que casi no habría que mencionar, y se le invocó y yo me eché a reír. Me hizo mucha gracia porque pensé que era un grupo de camelistas que querían tomarme el pelo, y en el momento de yo reírme el vaso simplemente estalló. El vaso estalló, se quedó pulverizado. Claro, luego sabemos que hay una ley de dilataciones, que el vaso de Duralex puede saltar en un momento determinado y pulverizarse, pero claro, la coincidencia de que fuera en el momento que aparentemente se manifestaba Satanás y que yo me reía, y además con una risa bastante importante, pues dio bastante que pensar. Es decir, que con este tema de la Ouija, de verdad que hay mucho peligro, como con todos los juegos de espiritismo, como con todos los juegos de intento de comunicación con el más allá. Hay gravísimos riesgos y hay que tenerlos en cuenta. Por eso hay que decirlo, lo hemos dicho miles de veces, pero tristemente no nos hacen caso. Pero la Ouija habría que hacerla, en el caso de querer hacerla, bajo control y desde luego desde un punto de vista experimental. Verán ustedes algo curioso. Los micrófonos de este estudio, como en todas las emisoras, tienen un indicativo puesto, un adhesivo con una pinza, perdón, puesto en el micrófono. Naturalmente, para que los invitados que vengan se queden subliminalmente con el nombre Radio España, y por si viene la prensa, que alguna vez viene y nos hace fotos. Y entonces, pues porque se vea, lo habrán observado ustedes en televisión, como cada micrófono lleva una chapilla con su nombre. Bien, Luis, que está muy nervioso, explicándonos su caso, sin darse cuenta, ha estado tropezando constantemente con el indicativo de su micrófono, hasta que ha llegado un momento en que el indicativo se ha caído. Seguramente ustedes han oído el ruido. Sin embargo, lo que para mí era absolutamente normal, porque me he dado cuenta que en un momento determinado le iba a arrancar, a él le ha producido una tremenda impresión. Y ha mirado a sus compañeros como diciendo, sin decirles nada, pero de alguna forma había mensaje. Luis, ¿has pensado que el indicativo de Radio España se había caído de forma misteriosa? Sí, de forma misteriosa, que se había caído y bueno, vuelvo a la misma pregunta. ¿Y se me ha caído a mí? ¿Por qué? ¿No se puede haber caído el otro que hay por ahí? No, porque ninguno lo hemos golpeado. El único que lo ha golpeado ha sido tú. ¿Lo he golpeado? Claro, tú has estado golpeando durante todo el rato, tú has estado golpeando. ¿Pero que lo he golpeado yo? Tú, o sea, me has movido la mano así 40 veces. Ah, bueno, que sin querer, claro, claro. Que sin querer lo he golpeado. Claro. No digo, lo mismo le he estado yo aquí dando a esto. No, sin querer, naturalmente. Tú estabas accionando y estabas moviendo. Pues sí, me ha asustado, sí. Y te has asustado muchísimo, claro. Y he mirado a Tere y... No lo has mirado a Tere. Le has agarrado la mano y estás apretándola fuertemente, todavía impresionante. Claro. Quiero decirte, Luis, que... No, ahora mismo, bueno, y me ha asustado de cosas mucho, yo qué sé. Ahora mismo me asusta todo, o sea, y bueno, antes ha salido un compañero vuestro corriendo por aquí, no sé lo que iba a coger o tal, y bueno... A buscar agua para ti, que la habías pedido. No, antes cuando estábamos esperando y ha salido fuera, y bueno, a lo mejor luego... No te preocupes, en la radio estamos todos un poco locos y corremos de vez en cuando, o si de pronto suena el teletipo, sales corriendo a ver si es que hay alguna noticia o alguna cosa. Lo que ocurre es que cuando estamos en una situación de conciencia alterada, sí, estoy muy nervioso, le damos a las cosas, a las pequeñas cosas de cada día, le damos un valor que no tienen. Y esto sería mejor que lo dijera Joaquín. Cómo adquieren un tremendo valor, una tremenda importancia, cosas que generalmente están en un cuarto o quinto plano. Cuando estamos en estado de conciencia alterada, esos pequeños detalles van a primer plano. Hay un ejemplo mismo. Yo te digo, centra tu atención, cualquier persona que nos está escuchando ahora, que se ponga tranquilo, relajado y centre su atención en la garganta. Acaba por no poder ni tragar la saliva. Y empieza a oír ruidos,
pasan cosas sorprendentes en la garganta de una persona, que normalmente están ahí, las hacemos siempre. En cuanto fijamos la atención sobre un punto, bueno, ya sabemos, las neurosis de sintomatología, vamos, empezamos que el corazón se me para, que el corazón se me para, y va uno al médico y dice, oiga, que se me ha parado el corazón, y no lo nota. Esto, vamos, hipocondríaco, pero vamos, y cualquier cosa por el estilo, sí, es tremendo en cuanto uno empieza a poner toda su energía y atención en un punto determinado. No, sí, Perdón, no, que voy a interrumpir porque, bueno, ayer pasó también una cosa, cuando hablamos con Antonio José, bueno, yo me tranquilicé bastante, o sea, se vino a mí una sensación, no sé, como de una tranquilidad muy eso. Nos dijo que paseáramos, me dijo que durmiera de una forma determinada, entonces estuvimos paseando y una sensación muy bien, o sea, como si estuvimos incluso bromeando diciendo, bueno, se acabó ya todo, menos mal, se acabó, o sea, estaba como muy convencido de, sí, tiramos el tablero a la basura, el tablero de la Ouija. Eso está bien hecho, eso. Sí, lo tiramos a la basura y estaba como muy bien, o sea, estaba muy tranquilo, muy bien, estábamos todos, estuvimos riendo, no estuvimos tal, o sea, un poco convencidos de que había terminado. Bueno, de que había terminado. No hemos comentado una cosa en todo esto, que hubo una persona a quien le pedimos ayuda, que es el señor que antes comentamos, que es un señor que, bueno, que está metido. Sí. Bueno, sigue. Entonces, pues bueno, a raíz de eso me tranquilicé, fui capaz de coger el coche porque todos me dijeron, hoy no cojas el coche, no se te ocurra conducir y tal. Entonces me dejó tranquilo y yo cogí mi coche. Cuando cogí el coche al final de la avenida de la Albufera pensé sentir, o sentí algo, le estoy a punto de aparcarlo y vino un taxi, pero al final me fui a casa. Y al día siguiente, pues bueno, o sea, estaba muy bien, o sea, yo me encontraba muy a gusto. Entonces, como ha vuelto a reproducirse y ha vuelto a pasar otra vez, entonces ha sido, claro, mucho peor. Voy aumentando mi... Vamos a hacer algo, con permiso de Joaquín, que es un gran terapeuta. Vamos a hacer algo. Le vamos a pedir al productor del programa, Andrés Madrid, por favor, que pase al estudio y que nos ambiente, que apague luces, que encienda esas luces de efecto que él hace, y yo te voy a tranquilizar. Verás cómo. Verás cómo, tú olvídate, vete olvidando de Ouija, vete olvidando del señor Barón, y date cuenta que la parapsicología intenta ser una ciencia, y toda ciencia es experimental y tiene un método. Entonces yo muchas veces cuento aquí cuentos de terror, y lo hago para que la gente se entrene en los propios miedos. Entonces yo voy a contar un cuento de terror. Andrés va a preparar esto y tú lo que tienes que hacer... Sí, por favor, no, si no te va a pasar nada, tú tranquilo. Hago humor yo aquí, cuento unos chistes y nos ambientamos de otra forma, porque es que ahora hacer algo de... Ahora sí, vamos, verás. Si yo te voy a contar, yo te voy a inventar un cuento de terror sobre la marcha, tú tienes los cascos puestos, sí. El que quiera que se los ponga, y yo lo único que voy a hacer es describir una situación absolutamente normal, pero yo le voy a introducir componentes terroríficos, que es más o menos lo que suele hacer la gente cuando está sola o cuando está en una situación como la que tú estás. ¿Qué hace eso? Claro, y mete factores fantásticos, y lo que está haciendo es interpretar, pues seguramente, cosas muy, muy naturales, absolutamente naturales. Tú verás como poco más o menos es lo que te está ocurriendo a ti, que estás dándole mucha importancia a cosas que no la tienen. Bueno, vosotros ahora tranquilizaros. Nuestro compañero en control cierra todos los micrófonos. Por favor, tú no tienes cascos, ¿no, Jesús? Bueno, no importa. Lo vas a escuchar igual, lo vas a escuchar lo mismo. Voy a describir una situación que es absolutamente normal, completamente normal. Vamos a poner una persona aproximadamente de tu edad, que está en estos momentos escuchando el programa en su casa. El programa termina, cierra la radio y se queda pensando en lo que te ha escuchado contar a ti y a tus compañeros. Los latidos de su corazón, y comenzó a tener dificultad al respirar, y le pareció sentir una presencia tras él, y oyó voces, misteriosas voces
que era incapaz de entender lo que decían, pero no se atrevía a volver la cabeza y a buscar esa presencia que estaba notando junto a él. Y oyó un ruido, un pequeño golpe, como si alguien intentara llamar a la puerta y no tuviera la fuerza suficiente. Y casi oyó pronunciar su nombre. Alguien le estaba llamando. Y gritó horrorizado, como es natural, y se levantó y encendió las luces y descubrió que simplemente el miedo producido por lo que había escuchado contar a Luis le había alterado ligeramente el ritmo cardíaco, lo que le provocó, lógicamente, una cierta dificultad en la respiración, y el pequeño viento que sonaba en la calle se convirtió para él en voces, y el pequeño ruido que oyó en la puerta, pues no era más que el gato o el perro que intentaban entrar porque percibían perfectamente el nerviosismo de su amo. Sin embargo, él lo puso todo en primer plano, e incluso notaba una presencia tras él. Los fantasmas internos de los que hablaba antes Joaquín, de los que hablaba y ha estado hablando desde el principio del programa. Son pequeños diablillos, tal vez, pequeños genios, quién sabe, o simplemente mensajes grabados en nuestros genes. Y en un momento determinado, pues aparecen, surgen, llaman a la puerta de nuestro consciente y quieren salir por allí como puedan. Y era simplemente eso lo que le pasaba. Sin embargo, tengamos en cuenta algo. Una persona sola en su casa, con un ataque de miedo, con un ataque de terror pánico, puede llegar a morir. Es decir, que llevamos dentro una fuerza destructora cuya primera víctima somos nosotros. Y a veces hay inconscientes que matan. Por eso, queridos amigos de la medianoche, yo juego constantemente con pequeñas magias sin importancia, con gnomos, con hadas, con elfos, y la fórmula siempre final es la única que a mí me vale, es concluir en el amor a la vida, en el amor al aire fresco, y huir de los ritos, huir de la ouija, huir de esos misterios malditos, y dedicarme a vivir la vida y a conocer a gentes. Y lo único importante, además del problema de Luis, es que aquí había 3 personas unidas de la mano, cogidos fuertemente de la mano. Había una impresionante corriente de amistad. Y eso es lo que tiene que salvar a Luis de ese problema que tiene en este momento. El amor, la amistad, más o menos es lo mismo. Y yo le digo a Luis, le pido a Luis, que mañana por la mañana, lo antes que puedas, tú solo, salgas a la calle y te vayas fijando en la gente, porque ahí está el gran misterio, y veas a un padre con su hijo pequeño de la mano, o te vayas a la casa de campo y veas los árboles húmedos y veas el cielo gris, porque ahí está el misterio, ahí está el gran misterio. El gran misterio no es más que el poder disfrutar la vida, el saber disfrutar la vida. Y olvídate de dimensiones, y olvídate del más allá, y olvídate de las puertas que conducen a abismos insondables, y dedícate a vivir la vida porque eres muy joven. Y tantas gentes como tú, inducidos por varones o por magos, o tal vez por ellos mismos, caen en juegos verdaderamente peligrosos. Tal vez estarás pensando que quién soy yo para aconsejarte. Realmente no soy nadie ni debía darte consejos, pero creo que en esta ocasión precisabas ayuda, y mi ayuda es que vivas, que disfrutes todo lo que puedas de la vida. Gracias por haberlo contado, porque creo que servirá de ejemplo para muchísima gente, para que hagan como habéis hecho, tirar el tablero de la ouija, tirarlo a la basura.
y si es posible, quemarlo, porque el fuego purifica. Mañana cuando salga el sol, búscale y él te purificará. Viva la vida, viva el amor. Nosotros nos vamos ya a los archivos. Nos vamos sonrientes, contentos y sin miedos, sin ningún miedo, porque estamos vivos y vamos viajando por el espacio en la nave más fabulosa que nadie inventó, que se llama la Tierra, y en ella vamos surcando el espacio infinito y vivimos y morimos y nacemos y volvemos a nacer, pero solo y exclusivamente viviendo en el amor. Vámonos a los archivos. Buenas noches.